Para el diseño del esquemático del apartado de control se utilizó el software de Proteus 8.3, el cual se añadieron extensiones para el uso de microcontroladores, en este caso el Arduino Nano, el cual posee un procesador Atmega 338 a una frecuencia de 16 MHz. El Arduino Nano es un microcontrolador que tiene una memoria flash de 32 KB, 2 KB utilizados por el gestor de arranque. Posee también un botón de reset, el cual se muestra en pantalla. Reinicia cualquier tipo de código que esté cargado en el Arduino. Posee puertos serial para la recepción de RX y transmisión TX en el Arduino. En el área de etiquetas o de pines, recibe señales análogas y digitales. En el área, por ejemplo, ponemos el A0 al A7. Su voltaje de salida puede variar, por ejemplo, 3 voltios o 5 voltios, depende de las necesidades del usuario. Pues provee pines de salida de PWM de 8 bits, los cuales ayudan a poder modificar la velocidad de algún tipo de motor a través de algún tipo de controlador o puente H. El puerto que utiliza para su conexión a través de la computadora es un USB mini B. Se puede alimentar la placa de Arduino, como ya mencioné, de cable USB mini B conectado a la computadora, en el cual también es un medio para cargar el código en la placa de Arduino. Utilizamos un sensor DH22, el cual ayuda al usuario a interpretar datos de humedad y temperatura. Que proporciona mediciones precisas, fiables y es ampliamente utilizado en proyectos, en este caso de electrónica y pues un invernadero y sistemas de monitorización ambiental, debido a la facilidad de uso y bajo costo. Es ideal para aplicaciones donde se necesita medir tanto temperatura, y en este caso la humedad, y en este caso es la planta. El rango completo compensado por la temperatura, medición de humedad relativa y temperatura, señal digital calibrada, estabilidad de largo excepcional, bajo consumo de energía. Como ya observan, tiene 3 pines VDD, que es a una alimentación de 3 a 5 voltios, data, que es la información, que es la salida de señal digital calibrada, que utiliza técnica exclusiva de recolección de señal digital y tecnológica de detección de humedad, asegurando su fiabilidad y estabilidad. Están conectados con el microcontrolador calibrado de 8 bits. Cuando el sensor está detectando, citará el coeficiente de la memoria, tamaño pequeño y bajo consumo, y larga distancia de transmisión de 20 m. Permiten que el DH22 se adapte a todo tipo de ocasiones, de aplicaciones severas, empaque en fila única con cualquier tipo de pines. Trabaja, como ya les mencioné, a un voltaje de 3.3 a 6 voltios de corriente directa. Su rango de precisión, en el caso de la humedad, es de 0.1 a menos 1.1%. Utilizamos también el puente H para el motor. Es un L293D, el cual es un puente H que ayuda, como ya mencioné, al control de ventiladores, que en este caso es utilizado para poder variar la temperatura de nuestro invernadero. Puede controlar motores de corriente directa con un voltaje de funcionamiento inferior a 36 voltios y una corriente de funcionamiento no mayor a 600 miliamperios. El funcionamiento de este controlador se basa en el principio básico de puente H, que está configurado a permitir que el voltaje fluya en cualquier dirección. Se utiliza para funcionar motores en sentido horario como en sentido antihorario.
con transistores. Utilizamos motores de corriente directa. En el caso del código de Arduino, utilizamos la IDE, que es esta. Utilizamos de la librería de HT, que es para poder controlar el sensor. Para poder instalar el sensor, la librería del sensor, hay varios apartados. En este caso nos dirigimos a este y colocamos la librería que es de HT y el modelo del sensor y la instalamos. Para seleccionar el Arduino que utilizaremos, en herramientas, en board, y acá hay diferentes tipos de Arduinos: Arduino Nano, uno Mini, Arduino Nano, que es el que en este caso utilizamos. Referentemente a la explicación del código de Arduino, estamos estableciendo que en el pin 9 es donde se conectaría el ventilador. En el pin 2, que es el tipo de H22, que es el sensor, se conectaría al pin 2, como ya está establecido en el esquemático. El 2, como se observa. Para la bomba, que es en el 6. Y para el caso del ventilador estamos utilizando, como ya mencioné, el puente H, que sería el IN1 y IN2, que sería el pin 4 y 5. Y en el caso de la creación del sensor y variables de estado, utilizamos el bool fan state, que es igual a falso, y bool pum state, el estado. El fan state guarda si el ventilador está encendido o apagado, y el pum state guarda si la bomba está encendida o apagado. En esos dos sería el ventilador y la bomba. También observamos que trabaja a 960 bulios, que en este caso los bulios son una unidad de medida que indica la velocidad de transmisión de señales en un medio de comunicación, que son 960 bulios. Inicia la comunicación, inicia el sensor DHT el 22, configura los pines de salida IN1 y IN2 en load, que es apagado o detenido, y la bomba pues apagada. El ciclo loop utiliza datos flotantes que lee la humedad y la temperatura del sensor. En el apartado de Digital Write, si la temperatura es mayor a 30 grados o igual a 30 grados, el ventilador está apagado. Lo encienda a la máxima velocidad, que son 250 RPM. Y como ya mencioné, utilizamos en el puente H IN1 y IN2 para poder activar, en este caso, el ventilador. Y cuando la temperatura baja, es menor a 30 grados, apaga el ventilador. Para el envío de datos G-Houston se utilizaron imprimir, la temperatura, la humedad, el caso del ventilador, la bomba, para poder recepcionar los datos en el apartado de Python. Y el apartado de serial, que si al Arduino recibe texto por el puerto serial, lo guarda en CMD, quita los espacios o saltos de línea, luego analiza qué comando recibió. Como ya se menciona aquí, if CMD es igual a ventilador encendido. Para apagar el ventilador, if CMD ventilador off, apagado, ventilador apagado y ventilador encendido. Y pues aquí en el apartado de delay, el Arduino espera 2 segundos antes de repetir el ciclo. Bueno, yo voy a explicar
el código de Python, su estructura y así para ver cómo está compuesto. Bueno, este programa lo creamos para monitorear y controlar de forma automática o manual el invernadero. Este permite ver la temperatura, la humedad en tiempo real, controlar los ventiladores, la bomba de agua y además de todo eso, pues guardar todos los datos en un archivo CSV. Las librerías utilizadas, o bueno, lo que utilizamos para construir la interfaz, pues es Tinker, TTK. Esto nos permite crear los botones, barras de progreso y las ventanas principales. Para la gráfica usamos Matplot, que se integra dentro de la ventana para mostrar la evolución de temperatura y humedad. La comunicación con Arduino se hace con Serial. Otras librerías importantes son CSV y OS para guardar el registro, PIL para cargar imágenes, JSON para interpretar los datos que envía el Arduino y Random para generar datos simulados cuando no hay hardware conectado. La estructura del programa. La estructura del programa está dividida en varias partes. Primero se declaran variables globales, aquí se guardan el valor actual de la temperatura, humedad, estado de la bomba, ventilador y el modo automático manual de los datos que se van registrando. Luego de eso vienen las funciones principales. Una de ellas es actualizar los puertos que detectan los puertos COM disponibles. Otra es conectar desde combo, perdón, que intenta conectarse con el Arduino. También tenemos funciones para encender y apagar la bomba y el ventilador. Y otra llamada a controlar ambiente, que decide automáticamente si es necesario activar los dispositivos según la temperatura y la humedad, pues, de nuestras plantitas. La función más importante que considero de nuestro código es la función central del programa, que es updateGraph, que se ejecuta cada segundo varias tareas, ya que lee los datos del Arduino y genera datos simulados, actualiza las gráficas, actualiza la barra de progreso, registra la información en una memoria y además ejecuta el control automático si está activo. La interfaz gráfica, pues bueno, la interfaz gráfica está dividida en dos partes. A la izquierda están los controles, como el botón para conectar el puerto, los indicadores de temperatura y humedad, los botones para manejar el ventilador, la bomba y el modo automático. A la derecha está la gráfica dinámica que representa cómo se va actualizando constantemente. También tenemos lo que es el guardado de datos. Al terminar el programa o cuando el usuario lo decide, pues se genera un archivo CSV en el escritorio con todas las menciones y resumen de máximos y mínimos. En resumen, pues el código combina una interfaz gráfica completa con comunicación de hardware, registro de datos y un sistema automático de control ambiental, se podría decir. Lo que esto lo convierte en una herramienta pues funcional para gestionar un invernadero inteligente, que fue nuestro principal propósito. Hola, muy buenos días. El día de hoy les voy a presentar cómo funciona en este caso nuestro proyecto, que en este caso es un invernadero que funciona con los componentes básicos que es un Arduino Nano, una bomba y en este caso un sensor de temperatura y humedad. En este caso, como podemos ver en funcionamiento, está conectado en tiempo real el sensor de humedad con el Arduino Nano, está leyendo la temperatura y la humedad. Fan y POM son otros datos que lee el sensor, pero simplemente no funcionan para este tipo de proyecto. Vamos a colocar también qué tipo de los datos que nos está leyendo. A su vez, el funcionamiento como está en tiempo real es cada segundo nos está leyendo la temperatura y humedad. Aquí simplemente se quedó estable en 18.30, 18.10 y 66, 66% de humedad. En este caso, para mostrarle las dos interfaces, en este caso es la interfaz de Arduino. Aquí al dar en la parte superior, superior derecha, a ver en un momento, la parte superior derecha, aquí está la parte de Serial Plotter. En este caso nos muestra inmediatamente cómo se ve nos muestra inmediatamente los datos también cómo están mostrados. En este caso, temperatura que es la línea azul y fan que es y humedad que es la línea roja. En este caso está estable, no hay mucha variabilidad de datos. En este caso estamos viendo cómo se muestran los datos. Estos datos concuerdan con lo que están mostrando aquí en el Serial Monitor de Arduino IDE. Se muestran de manera real. En este caso, para mostrar también la interfaz de Python, que es la principal, la de la funcionalidad correcta, tengo que cerrar Arduino IDE, por lo que pasa, ¿qué es lo que sucede?
Lo que sucede es que Arduino 1 está utilizando el puerto COM3, que en este caso en la parte superior, aquí está viendo COM3, está utilizándolo. Lo que tenemos que hacer es cerrar un Arduino IDE para que deje estar usando su puerto y lo puede utilizar puede utilizarlo Python. En este caso les voy a mostrar lo que pasa. Miren, por ejemplo, abro Python y lo que pasa al darle al ejecutarlo, nos va a ejecutar la interfaz, pero simplemente el puerto nos muestra que sí. Nos dice que sí, esto nos muestra que los datos han sido correctos, pero al tratar de conectarnos al puerto COM3, que es el que estamos utilizando, que nos mostró de línea azul, nos dice que simplemente no se puede porque está acceso deniado porque alguna otra aplicación está utilizándolo. Y este es el mensaje de error. Por algo este es el funcionamiento. De lo contrario, simplemente no te mostraría nada y simplemente dejaría de funcionar. ¿Qué lo tenemos que hacer? Simplemente tenemos que bajar aquí, cerrar Arduino IDE porque él está, por lo mismo le salió el error por lo mismo de que está leyendo los datos de Arduino IDE desde el puerto COM3 y quiere llegar PyCharm a absorber esos datos a mí, pero no es posible porque Arduino ya está utilizándolos. En este caso la solución más rápida es cerrar Arduino IDE, abrir de nuevo PyCharm, en este caso ejecutar dice no hay ningún Arduino conectado a COM6, ejecutarán datos simulados, que en este caso es porque tratamos de hacer que fuera de manera correcta, que inmediatamente conectar al puerto COM que detectara el Arduino. Lo que pasa es que como tenemos en este caso varias conexiones en nuestra USB a nuestra computadora, que son los puertos COM, yo en mi caso tengo un CUP que te añade más puertos USB, y al tenerlo simplemente ya no te detecta también los extras como puertos, te los detecta como puertos COM, y al detectar que está siendo usado te quieren enviar los datos a ellos, pero simplemente no tiene caso porque ¿cómo vas a enviar datos a un mouse, a un teclado, en este caso que son los que estoy utilizándolo, que en mi caso son los que estoy utilizando, así que no tiene caso. Así que en este caso, como inmediatamente se puso el COM3, que es el que se está usando inmediatamente por el Arduino, lo que posemos en este caso los datos que se muestran aquí, las líneas rojas y verdes son las simuladas. En este caso podemos hacer inmediatamente que estos son simulados. Como pueden ver, están los botones de encender ventilador, apagar bomba. Como se había comentado, el ventilador no tiene ninguna función en este caso del proyecto por cuestiones de utilidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos la idea de hacer que la temperatura disminuyera gracias al ventilador, pero después de hacer varias pruebas e investigar, simplemente el ventilador no tuvo ninguna funcionalidad para hacer que la temperatura, en este caso de la tierra y de las plantas, en este caso disminuyera. No tuvo ningún caso, por lo que decidimos optar por simplemente dejarla en el código, como en este caso, en teoría, prácticamente como un recuerdo de lo que tratamos de intentar, pero lo que se interpretó como tal, literalmente fue la bomba. Esa sí la ocupamos para el hecho. En este caso es una simulación de datos un poco, se puede decir que muy bruscos, pues como pueden ver, la humedad y la temperatura se muestran de manera inmediata, se disminuyen en tiempo, como puedo decir, las lecturas son por segundo. Cada punto son cada pico, y cada pico es de temperatura que cambia y humedad también. En este caso, como pueden ver en la parte inferior, como está en modo manual, la bomba se enciende y se apaga. Ahorita podemos conectar a COM3, que es el puerto donde está conectado el Arduino Nano y realmente está el sensor conectado. Ya te muestra, ya vieron, se quitan los datos de simulados y pasamos a ceros reales. En este caso está mostrando la humedad, la temperatura y la humedad correctamente. En este caso podemos ver que es un 66% de humedad y 18.9 de temperatura, grados centígrados y porcentaje de humedad. En este caso está configurado para que detecte si el Arduino, si el sensor de temperatura detecta que la Tierra, que en este caso es esa que está más cercano, detecta que hay una humedad inferior al 40%, automáticamente va a encender la bomba. Y en este caso, como se ve que está la temperatura, dejamos el funcionamiento del ventilador como tal automático, se queda 18.6, está a encender el ventilador, se encendió automáticamente el ventilador porque detectó una temperatura inferior a 18.9 grados. Eso de plano, como ya reitero, no nos funciona. Ahorita el principal funcionamiento es con la bomba porque se puede decir que es un sistema de riego automático al detectar una baja humedad. Ya después, posteriormente, al detectar, como decía, retomando la anterior idea, tomando que la humedad
tierra es inferior al 40%, la bomba automáticamente se enciende y se apagará hasta que detecte un nivel de humedad mucho mayor, igual o mayor a 40. Ya tomando que sea mayor a 40, automáticamente la bomba se apagará, porque a su vez, como ley básica y como por interacción, simplemente la bomba dejará de, al colocarle mucha agua a las plantas se ahogan y simplemente ya no tendría funcionamiento el proyecto. En este caso podemos cambiar a modo manual, que en este caso pues tendríamos que encender y apagar el ventilador automáticamente por el botón. Ahorita está en modo automático, que inmediatamente detecta que está baja la temperatura como he indicado, se enciende y se apaga. Ahorita por ejemplo podemos cambiar a manual, te muestra el mensaje de control manual activado. En este caso apagamos el ventilador y te muestra que si lo quieres encender o no. En este caso, como pues, simplemente se puede decir que es tipo decorativo, pero a su vez nosotros lo dejamos como tipo decoración o conmemoración de que quisimos añadirlo. En este caso, queremos encender la bomba, se enciende de manera real porque está conectada directamente al Arduino. Y simplemente la apagamos y ya deja de funcionar. Tenemos los botones de encender y apagar bomba que se intercambian, cambiar automático, guardar CB. En este caso, los datos podemos hacer que se pausen para que los sensores encendidos te lo muestren. Y simplemente aquí te dice ya ya no sé, ya se quitaron de guardar, ya no están leyendo, simplemente se puede decir que esa lectura se detuvo. A su vez podemos guardar en CB, te guarda, dice se pudo guardar el archivo. En este caso pasamos a la hoja de Excel donde sí te guardó el archivo. Al darle clic te guarda los datos. En este caso te los guarda con con los datos de fecha, hora y temperatura. Estos datos nos funcionan para ver principalmente, esto los guarda cada minuto para visualizar, principalmente para tener esos datos y priorizar qué tanta interferencia hay entre la humedad y temperatura de en este caso, nuestro invernadero. Esa fue la principal función. Ahorita a continuación se mostrará un video de cómo funciona automáticamente la bomba. Ahorita en la siguiente va a haber un corte y se va a ver la bomba. Pero este es el principal funcionamiento respecto a interfaz. Así funciona principalmente la interfaz para ver detectar los datos principalmente de la humedad, ya que sabemos que si una planta no tiene suficiente agua, simplemente se seca. Y si tiene mucha agua, vaya la redundancia, se ahoga, por lo mismo de que tiene mucha agua que consumir y no se da abasto. Esa es la principal. De mi parte, esto ha sido todo. A continuación les mostraré un video de cómo se ve el funcionamiento ya en vista real del proyecto.